educación y desarrollo. Mención de honor. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, institución líder en educación virtual para América Latina. Es un placer encontrarnos de nuevo con ustedes. Este programa se puede desarrollar y se puede ver a través de la señal institucional, el canal Zoom Universitario y, por supuesto, el canal UNAD. Seguimos reconociendo a los líderes del país, aquellos hombres y mujeres que se han destacado de muchas formas en la construcción del ejemplo de vida para las nuevas generaciones de colombianos que creen en la paz y que saben que este país puede salir rápidamente dentro de un proceso del posconflicto para garantizar bienestar de todos nuestros conciudadanos. Pues bien, en el día de hoy tenemos a uno de estos líderes, un joven colombiano, un joven que se ha destacado desde su visión artística y cultural para poner toda su creatividad y toda su iniciativa, pero también todo su emprendimiento al servicio de la paz entre los colombianos. Bogotano, músico, compositor, es un verdadero pacifista, de aquellos que ilustran e iluminan el camino de la paz. Mensajero de paz de las Naciones Unidas, también emisario de conciencia de Amnistía Internacional y, por supuesto, un activista de paz que hoy nos inspira a muchos, inspira a niños, a jóvenes, a adultos y, por supuesto, ¿cómo no invitarlo a este programa? UNAD, Educación y Desarrollo, Mención de Honor. Veamos rápidamente una breve síntesis de su historia. Era 1973 y la Clínica Palermo en Bogotá le da la bienvenida al mundo a César López Villegas, hijo de una madre quindiana y un padre caldense. Creció en el seno de una familia comprometida con las causas sociales. La música llegó a su vida muy rápido, donde empezó a tener una curiosidad por crear sonidos con cualquier instrumento que se encontrara. Los ideales de su padre marcaron fuertemente su vida, trabajando incansablemente con la convicción de que a través del arte y la música se pueden generar cambios sociales en las comunidades afectadas por la violencia. Quienes lo rodean admiran a César por su increíble capacidad de interpretar a la perfección varios instrumentos, por ser un excelente amigo y por su habilidad para crear cada día un proyecto nuevo. Este pacifista, nombrado mensajero de la no violencia de las Naciones Unidas, emisario de conciencia de Amnistía Internacional, disfruta de la compañía de su esposa Catalina, su piano y su gato Jorge Eliezer Gaitán. César ha transitado por los pasos del rock con la banda Poligamia hasta concretar proyectos tan importantes como La Escopetarra, su fundación 24-0 y RE, iniciativas que han sido reconocidas y apoyadas mundialmente por su aporte a la paz. Es por esto que la UNAD reconoce a César López como uno de los líderes sociales más importantes del país, merecedor de nuestra mención de honor por la educación y desarrollo de Colombia en la era posconflicto. César López Villegas. Gracias, maestro, por abrirnos la puerta de su casa, de su estudio, y poder compartir con nosotros en este programa de Mención de Honor todo lo que han sido los aspectos propios de su vida. Nos agrada muchísimo compartir con usted y con todos los televidentes de Colombia este programa. No, a ustedes, gracias. Para mí es un honor infinito recibir a la universidad aquí, en la casa, en este lugar que es además una especie de laboratorio donde siempre estamos creando, debatiendo, discutiendo el país, pensando estrategias hasta altas horas de la noche, viendo cómo los artistas le podemos sumar un poquito más a todo lo que está pasando en este momento en este país y en el continente entero. Vamos a hablar un poco de esa trayectoria de vida para ubicarnos en el punto en el cual hoy nos encontramos. Esa niñez de un niño bogotano, nacido de un padre caldense y una mamá quindiana,
Sí. ¿Cómo fueron esos primeros años de su infancia? Y realmente, ¿qué empezó a marcarlo a usted desde temprana edad? Pues precisamente un padre y una madre muy conscientes socialmente, diría yo, en un hogar donde se debatían permanentemente las historias del país, qué está pasando. Yo nací en 1973 en la Clínica Palermo, allí no. Muy cerca. Y desde chiquito veíamos cómo en casa se discutía, se debatía, una gente muy activa políticamente. Mi padre, cofundador de un movimiento que se llamaba en ese momento el MRL, el Movimiento Revolucionario Liberal. Y entonces esto era un caldo de cultivo para que sus hijos empezaran a pensar de alguna manera en eso. Ya en los primeros años de colegio yo empiezo a aprender a tocar el piano, la guitarra, pero siempre con un nivel de conciencia social que yo hoy les agradezco mucho a esos papás y a esa mamá. Luego, cuando ya entro a la universidad, por supuesto, estalla la necesidad de poner esas causas y esos conocimientos en orden y de ofrendar, si se quiere la palabra, mi proyecto artístico o mi proyecto de vida al intento de transformar la realidad. Generalmente uno tiene detonantes en la vida, aquellos que lo incitan, lo motivan para tomar una causa, y en este caso pues la causa de la música, pero una música con conciencia social, una música que usted nos está diciendo se siembra en el hogar paterno y materno. ¿Qué influencia y cuál fue realmente ese detonante que lo ubicó a usted en este punto? Pues yo tengo en la historia familiar una situación que para mí fue muy difícil de entender, pero que en el año 78-79, digamos que la violencia golpeó un poco la familia. Tuvimos que vivir un par de años muy difíciles tratando de entender todo lo que nos había ocurrido. Yo era un niño pues, pero luego esa información que queda allí guardada empecé a tratar de ponerla en pequeñas letras de canciones. Luego viene la muerte de mi padre, que también fue un momento de duro, quiebre para cuestionarme yo qué estaba haciendo con la vida, yo qué quería hacer con el saber musical. Y como tú lo dices, una experiencia que conecta con otra, con un momento fuerte, crítico o especial, nos va llevando a armar lo que hoy ya es un proyecto de vida sin retorno. Y gracias a Dios sin retorno, porque yo creo que ya esta apuesta por lo social es una apuesta que ya la llevo en la sangre y ya estoy demasiado adelantado en mi compromiso y en mi comprensión. Pero fueron cositas que se fueron sembrando con la historia personal, que si uno es pilo y se lo pilla, lo puede convertir en una palanca, ¿no? Claro. Se vuelve la luz, el faro. A mucha gente le pasan muchas cosas y no se da cuenta qué sentido tenía eso, ¿no? Pero si uno es capaz de ver, yo creo que eso me ocurrió a mí. César, aquí tenemos un testimonio de una de las personas más importantes de su vida. Creo que para todos los que construimos el valor de la familia, pues indudablemente la mamá marca enormemente. Así que escuchemos a doña Alba Cristina Villegas. Bueno, él siempre, desde muy pequeñito, tenía su inclinación hacia la música. Le encantaba. Y organizó un grupo con unos amiguitos de por acá del barrio. Y utilizaba todas las ollas de la cocina. Una era un tambor, las tapas, él tocaba con todas las ollas. Y el otro hermano, el mayor, era el cantante. Y entonces se presentaban aquí en la casa y nosotros nos sentábamos a hacerle la barra con los familiares de los otros chicos.
De ahí surgió que ellos organizaron un grupo ya con instrumentos más profesionales que se llamaba Los Amantes de Lucía, que se presentaban en el Parkway, en el CAI, por ahí, en cualquier parte. En el CAI. De ahí empezó toda la cosa de la música. Todas las semanas se iba a una tienda de música a ver, no, pero ese no era el piano, era unas timbaletas. Y todas las semanas iba, miraba en la vitrina, entraba, preguntaba el valor, volvía y salía. La semana siguiente volvía, tal. Y le pidió al papá que le comprara unas timbaletas, que él ya las tenía vistas, pero después de, qué sé yo, 2 meses, 3 meses de estar mirándolas. Y entonces mi esposo fue, vio las timbaletas, se las compró y el señor del almacén le dijo: este niño ha venido desde que empezó el año a preguntarme cuánto valen y a mirarlas de la vitrina. Y entonces Noel estaba feliz con eso. Era como una mini batería porque tenía varios tambores o qué sé yo. Qué bello mensaje. Y alcahuetas. ¿qué memoria viene ahora a su cabeza? De tantos años dando lora con esta causa, ¿no? Con este amor por la música que cuando dice que tocábamos en el CAI, literalmente era cuando los CAIs obviamente eran de madera y nos abrían un campito allí en la puerta y montábamos 2 cositas y tocábamos cualquier canción. Y en estos días me he reído mucho con los amigos porque dicen, ser músico es cargar. Y sí que es cargar, nos la pasamos como todos ustedes cargando, que la batería, que el piano, que la guitarra, el amplificador, dele para es literal. Uy, es cargando. Entonces, pero me gusta mucho oír a mi mamá porque muy pocas veces ella habla conmigo de este tema. Vea qué importante. Entonces es muy interesante revisar cómo tiene ella grabado en su memoria todo ese caminito que hemos ido haciendo desde chicos con la terquedad. Yo creo que la palabra que define esto es ser muy terco y terco y terco. Y ir tras sus ideales, ¿no? Finalmente, lo que nos cuenta su mamá es un poco esa terquedad suya por alcanzar sus propósitos y sus metas de corto plazo y ahora en la obra que está haciendo de largo plazo y sobre todo de esa gran dimensión social que acompaña la construcción de un proyecto de paz como el que necesitamos los colombianos. Pues yo no tengo ningún triunfo particular, pero si hay algo que yo diga, este es mi triunfo, mi victoria individual, ha sido poderme quedar allí en la música y hacer de eso un proyecto de vida. Cuando ha habido, cuando no ha habido, cuando hemos tenido tantas dificultades, cuando el medio te dice no más y tú sigues, cuando hay que comprar esas timbales y no hay con qué, y cuando tantas cosas, seguir adelante. Esa es y yo creo que para cada uno, esa victoria individual de mantenerse en un sueño y tratar de hacerlo realidad. Así es. Vamos a ir a unos mensajes institucionales para ir conociendo con mayor detalle esta vida ejemplarizante de un joven colombiano. No hay que ser viejo para dar ejemplo y esa perspectiva la conoceremos más adelante. Vamos a ir a estos mensajes institucionales y recuerde que puede inscribirnos a nuestra cuenta institucional educacion.desarrollo@unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter @universidadunad. Ya regresamos.
Seguimos con UNAD, Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía del maestro César López Villegas. Bueno, quiero empezar este segundo bloque compartiendo con usted y con los televidentes un testimonio de alguien que estuvo muy cercano en estas etapas previas de su vida, de su juventud. Indudablemente nos quiso compartir cuál es la visión que tiene de todo lo que usted ha venido logrando en esa exitosa vida musical que, entre otras, tiene un componente social muy importante para nosotros. Veamos. Entre los compañeros de Poligamia, César en realidad es el músico genio. Es impresionante. César tiene un talento muy impresionante para la música, para la composición, para interpretar diferentes instrumentos. Uno mira a César y es como el mejor baterista, el que más ha estudiado la batería, pero también es un bajista impresionante, también toca piano como nadie, tiene un método muy único para componer y para visualizar los sonidos, porque él lo visualiza, él básicamente visualiza con colores los sonidos que está viendo y le crea en un cuadro donde uno puede ver las intenciones, los crescendos, todos los sonidos él los visualiza y es impresionante cómo es capaz de lograr tanta sensibilidad, tantos proyectos tan diversos. César no tiene nada típico, o sea, todo lo que él hace es atípico. Cuando estábamos en Manizales, un concierto con Poligamia, como que estábamos un poco cansados todos que Andrés fuera el único que cantara, que saliera como al frente del escenario. Entonces dijimos, listo, queremos un poquito más de espacio, pues para que Juan Gabriel pueda cantar alguna canción, para que Freddy igual cantara. Yo pues no cantaba, pero César, entonces dijimos, listo, salga usted a hacer un rap. Y entonces César salió haciendo un rap demasiado ridículo, en donde la frasita era y Manizales, y Poligamia, y Manizales, y Poligamia, y hoy en día nos burlamos mucho de eso todavía. Y el otro recuerdo que tengo, muy seguramente César se acordará de esto, fue en Barranquilla, en Puerto Colombia, en un hotel que nos estábamos quedando ahí, y que César me despertó de la manera que nadie le gustaría que lo despertaran. Tampoco se los voy a contar, pero esa te la voy a cobrar. Bueno, es el momento para que nos cuente un poco de Poligamia y este secreto que tiene allí. No, pues es un secreto que se irá con nosotros a la tumba, pero es que éramos, bueno, muy jóvenes, 16, 17 años. Años 90. Y nos estaban pasando cosas que como jóvenes no era tan sencillo de asimilar, a pesar de que no había redes, nuestros discos eran en acetato. Sin embargo, era una banda que tenía mucha popularidad y que trabajábamos mucho, viajábamos de un lado para otro, dando conciertos, grabando discos. Y entonces, claro, yo siempre he dicho que yo nunca me gradué de ninguna universidad. Yo entré a la pedagógica, estuve en la Javeriana, en el Conservatorio Nacional, y por temas de estar trabajando, de tener que viajar, pues nunca pude conquistar un título universitario. Y eso es una cosa que mi mamá todavía hoy me reclama, pero mi gran estudio fue con ellos. Ellos eran los... Viajábamos, el hacer la música de la manera más profesional, más seria, sacar adelante los proyectos, ejecutarlos y aprender que había que hacerlo de manera honesta, seria, comprometida, con disciplina. Creo que esa es la gran enseñanza de esos compañeros. Claro. Pasa usted después de esta época a lanzarse casi que como solista y hay una transición interesante allí con una obra suya que se llama Alas de Prueba. Así es. ¿Cómo fue ese proceso? Es muy hermoso porque se termina Poligamia y quedamos todos huérfanos allí, ¿no? Quedamos sin proyecto de vida, un poco a los 20 años, 16, 18 años.
¿qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer yo ahora musicalmente? Entonces me arranca a mí un dolor de espalda que no se me quitaba con nada. Y entonces un amigo vino y me dijo, eso debe ser que le están haciendo las alas. Ajá. Y entonces creo yo un proyecto que se llamaba Alas de Prueba. Y era yo solo, con este piano que tenemos aquí atrás, inventándome la vida nuevamente. Ya había que salir a... Bueno, y además yo estaba casado, tenía que responder por una familia y me aferré a este aparato a componer, a tratar de sacar un disco de piano. Mi mamá me prestó $1.000.000 para poder prensar los discos, los amigos vinieron y ayudaron a cortar las carátulas, a meterlas y salimos a venderlos en las calles y así fuimos dando esos primeros pasos después de venir un ejercicio que era además exitoso, comercial y que... Pero además usted tiene otra historia con este piano, ¿no? Este piano me lo... Llegó a su vida de una manera bastante insistente. Un vendedor de pianos al que hoy en día le agradezco además, que me dice un día, yo me acompañé a un amigo a comprar un piano y le digo, me dice, llévese un piano usted también. Yo le digo, yo no tengo con qué comprar un piano, yo pagaba $200.000 de arriendo con mucha dificultad. Mi esposa ponía 100 y yo ponía los otros 100. Y este piano costaba en ese entonces 8 o 10 millones de pesos. Y me dice, llévese lo que yo a los músicos les creo, llévese lo que me lo paga cuando pueda y no sé qué. Y efectivamente, me dijo, tengo un camión afuera y yo, de arriesgado, le dije, bueno, camine con ese piano para la casa. Hay un testimonio muy bonito que nos llamó mucho la atención, que creemos se comparte en esas grandes influencias que uno tiene en la vida y queremos que los televidentes y tú lo conozcan. Veamos. Yo creo que en gran parte lo que César es hoy en día, la herencia y la influencia que ha tenido como en toda esa preocupación y esa sensibilidad por lo que pasa en el país y por la realidad de Colombia, viene heredada por mi papá. Por su labor política, por su activismo político, que fue toda su vida. Nosotros tuvimos que vivir digamos que la infancia fue alimentándonos de esas preocupaciones de mi papá, y creo que todos nos permeamos de esas preocupaciones y de esas sensibilidades, y en gran parte César lo que es hoy y esa preocupación la tiene heredada por mi papá, inyectada de ver todos los días a mi papá escribiendo, a mi papá leyendo. Nosotros a veces a mí por ejemplo me acuerdo que mi papá me dictaba, yo estaba aprendiendo a escribir y para poder aprender a escribir mi papá me sentaba en la máquina de escribir y me dictaba los discursos, me dictaba lo de los libros, y a César también lo ponía mucho en esa labor. Entonces nosotros estuvimos desde chiquiticos, y él sobre todo, que estuvo muchísimo más tiempo con mi papá, alcanzó a vivir muchas etapas de la familia y de la vida política de mi papá, que yo creo que por supuesto le inyectaron una motivación para el trabajo que hace hoy. Sí, hombre, que me acordé en este momento, no sé por qué se me vino a la cabeza Montecristo. Mi papá ponía al mediodía Montecristo. Así. Y se ponía a oírlo. Y me decía, voy a dormir la siesta, pero cuando me despierte, quiero que me tenga 2 poemas escritos. Vea qué bonito. Y yo me sentaba a escribir poesía por encargo rápidamente. Y él me lo revisaba cuando cuando se levantaba él. Y claro, eso me tenía en un entrenamiento, una cosa... Y de hecho publicamos un pequeño libro de fotocopias de poemas de esos encargados por él. Pero claro, eso... Qué importante termina siendo esa influencia del padre, de la madre, en la formación, en esas inquietudes, que no es una cosa más concreta, no es que él lo haya hecho pensando en que eso me iba a llevar a mí a ningún lado. Yo creo que él simplemente iba soltando, iba poniendo tareas y... El gran papel de los padres, ¿no? Es en un la papel vida. determinante. Determinante. Yo lo agradezco mucho hoy, y por eso tal vez la muerte de él fue tan dura para todos, porque era muy estructural, su presencia se notaba mucho en esas cosas. Claro, claro. Vamos a seguir conociendo esta vida tan
valiosa como ejemplo para todos nosotros. Y por ahora iremos a unos nuevos mensajes institucionales. Recuerde que también nos puede visualizar en el canal UNAD por YouTube y en este orden de ideas revisar todas las emisiones anteriores de estos 514 programas que hasta ahora hemos producido para ustedes. Ya nos vemos. Seguimos con UNAD Educación y Desarrollo, mención de honor. Hoy en la grata compañía del maestro César López Villegas. Hemos hablado ya de su niñez, de la influencia de sus padres, de la ruta educativa, de sus inicios en la música. Ahora queremos entrar a un plano un poco más personal. Alguien que también ha marcado su vida, diría yo. Por eso compartimos de entrada en este segmento este testimonio que nos parece muy lindo y muy importante sobre el significado de su vida y sobre lo que implica ella como ejemplo para los colombianos. Veamos. Yo conocí a César por un trabajo. Yo trabajé con la alcaldía y César era un invitado especial de una cumbre de arte. Entonces, coincidencialmente yo tenía que entregarle unos libros. Eso fue muy gracioso porque tenía que entregarle unos libros y intentamos cuadrar muchas veces poder hacerlo y no podíamos porque él tenía un problema, o tenía una cita o tenía una cosa, hasta que finalmente un día yo le dije, no, él me preguntó, oye, ¿tú de casualidad no vives en el barrio de La Soledad? Ya de tantas veces que intentamos. Entonces yo le dije, no, la verdad es que no, yo no vivo ahí, pero esta semana voy a ir a una exposición ahí, si quieres yo llevo los libros ahí. Me dijo, perfecto. Entonces yo venía aquí a Trementina a la exposición de una amiga y entonces yo traía los libros cuando él me escribió y me dijo, no, mira, es que yo me siento muy mal, me siento un poco enfermo, no sé qué, y tú no me podrías traer los libros. Y yo dije, como que ya es demasiado. Pero dije, bueno, voy a hacer el favor, sí, porque mejor es demasiado cerca, es una cuadra. Entonces, bueno, fui y le llevé los libros y él me invitó a tomar un té y ahí nos pusimos a conversar y él me contó muchas cosas de su vida, muchas cosas como si nos conociéramos de hace mucho tiempo. Y bueno, y ahí como que fue la primera vez que nos vimos y conversamos y es un gran compañero, es muy amoroso. Por ejemplo, me lleva todos los días desayuno a la cama, eso es demasiado amoroso, nunca conocí a alguien así. Siempre está muy pendiente, tiene muchos detalles, está muy pendiente, siempre hay detalles, o sea, siempre está pendiente de darte un detallito, de qué necesitas, es muy atento como a los detalles y eso es muy bonito porque los hombres normalmente no son así. Descuidan mucho ese tipo de cosas. Y él es muy inspirado, siempre está muy inquieto, tiene muchas ideas, todo el tiempo se le ocurren ideas, todos los días se levanta con una idea nueva. Yo ya no sé cómo hacer todas las ideas que se le ocurren porque realmente se le ocurren muchas ideas. Entonces es como muy inquieto mentalmente, o sea, es una persona muy inteligente, muy inspirada y emocionalmente es muy bueno. Es una persona que genera mucha confianza, entonces la gente le cuenta muchas cosas y de hecho creo que de las cosas por las cuales más sufre es porque le cuentan demasiadas cosas y él a veces quisiera hacer más por las personas y siente que a veces no puede hacer todo lo que lo que tendría que hacer, pero en realidad es como una persona que genera mucha confianza. Uno con César siente que puede confiar mucho en él. Más allá pues de que sea mi esposo y que yo lo amo infinitamente, él genera eso en los demás. Mira pues. Qué bella inspiración, ¿no? Fue increíble conocer a Catalina. Es muy raro porque el día que yo la conocí, que vino acá, como ella cuenta, pasaron dos cosas muy... Uno fue que cuando me dio su teléfono, yo lo salvé en mi celular
como Catalina llegó. Ajá. Eso es bien raro, yo no sé por qué yo puse eso. Yo estaba conociendo a una chica, como conoce uno a alguien ahí. Y yo de una vez la fui sentenciando como Catalina llegó. Eso es muy interesante. Y lo otro es que yo sí estaba muy triste. Era un momento de la vida muy difícil. Yo estaba en una profunda depresión. Estaba a punto de irme del país. Había decidido irme del país. Por una cosa que ella misma también cuenta allí, es tú viajas y vas a la Comuna 13 y ayudas a las mamás en la escombrera y de pronto estás en una calle en Cúcuta donde hay unos muchachos desaparecidos y después estás en El Salado o en Puerto Asís y estás con esa guitarra bregue que bregue a ver si logramos ayudar algo. Así es. Y ves que las cosas de pronto no cambian por lo menos a la velocidad que uno esperaría. Y esa frustración se va acumulando. Y yo volví a la casa después de ir a una marcha con víctimas de minas antipersonal donde éramos 4 gatos tratando de hacer algo y después y yo empecé a entrar en una tristeza muy profunda y me invitaron a un concierto en el Huila y yo fui al concierto y cuando salí a tocar no pude tocar. Dije, ¿saben qué? Yo ya no sé. Yo ni sé por qué me paro aquí a tratar de echarles un cuento, mientras que allá afuera, mientras estamos aquí en este concierto, la gente se sigue matando, hay gente con hambre, mamás buscando a los hijos. Yo no sé si tenga algún sentido de verdad que yo les cante hoy aquí. Y dice, bueno, si estas mujeres que siguen luchando y bregando con no hacer yo mi trabajo, que es al lado de ellas una labor mucho más sencilla. Me salí al escenario, canté y compuse una canción precisamente que es una canción para dedicarme a mí mismo, que es como una especie de oración que yo canto ahora cada vez que voy a comenzar un concierto, que es una letra que me recuerda por qué hacemos lo que hacemos y por qué hay que seguir apostando por este país desde la música. Con el fondo de esa canción vamos a ir cerrando esta primera parte de la entrevista. ¿Qué mención de honor le hace al maestro César López Villegas? Es claro que en sus palabras encuentra uno toda la sensibilidad que necesitamos incorporar en nuestros corazones y en nuestras mentes para que todos los colombianos tengamos una ruta clara del porqué de la paz. La paz no es de los políticos, la paz no es de los actores armados, la paz es de nosotros, de los que la sentimos, los que la construimos día a día, en el corazón propio, pero también en el corazón de muchos. Por eso vamos a seguir con esta historia en nuestra próxima misión. Por hoy queremos invitarlos para que en 8 días nos puedan estar sintonizando para encontrar esta segunda parte de la vida ejemplarizante de un gran líder colombiano, César López Villegas. Hasta la próxima. Hasta que el sol brilló. Gracias.